Hola hermanos. Bueno, ya se nos está haciendo como muy habitual el que tengamos estas comunicaciones, pero sabiendo que estamos ausentes físicamente, pero presentes en nuestra atención hacia ustedes, como presente también en el Señor, para continuar con nuestra labor, que está basada en tener una continuidad, dado que hemos dado inicio al libro de los Gálatas y que a través de este hermoso libro vamos también a avanzar en un conocimiento que es maravilloso. Y voy a pedir a Dios la dirección y esta oración, el Señor Dios también la confirme. Amado Dios y Padre Celestial, nos es toda vez necesario, importante, el de estar, Señor Dios, atendiendo tu obra. Jesús mismo lo establece, lo enseña y lo hace presente y manifiesto, que en los negocios de su Padre le convenía estar. Creo que así también nosotros es nuestra conveniencia en cuanto a nuestra vida espiritual, el que seamos, Señor Dios, asistidos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Bendiga, Señor Dios, la lección para la gloria suya. Elevo este clamor. Amén. Bien, hermano amado, ya hemos podido tener la participación de la lección, donde en los versículos del 18 al 24 nos encontramos ya terminando el primer capítulo, pero que a través de estos versículos nos es necesario avanzar. Son pocos versículos, pero que tienen un significado muy importante. Quiero yo recordar al respecto que, como Isaías, ¿no?, manifiesta la gracia del Señor acerca de que el Señor vendría en una instancia, en un momento, para traer el Evangelio, y que lo vamos a encontrar más adelante en el libro de los Gálatas. Dice que cuando se cumplió el tiempo, ¿no es cierto?, el Señor fue nacido de mujer. Bueno, era todo un tiempo cumplido. Y el tiempo cumplido, ¿por qué hago mención al respecto? Por una razón muy importante. Quiero, sí, siempre centrarme en las enseñanzas del Señor, lo que fue para nuestro eterno Dios tener que enviar a su Hijo para dar ahora a conocer el Evangelio de la gracia. Dado que para los judíos era tan significativo, importante, por cierto, la ley, que era la ley de Dios, pero ahora hay un nuevo tiempo, un nuevo periodo, el cual nosotros lo conocemos como la dispensación de la gracia. Y esto quiero resumirlo, ¿no?, que antes que el siervo, el Mesías, naciera, Dios lo eligió para llevar la luz del Evangelio, lo cual nosotros conocemos como el mensaje de salvación. Cristo ofreció salvación a todas las naciones. Y a posterior nos encontramos que el Señor también, a través de sus discípulos, ellos comenzaron el movimiento misionero para llevar también el Evangelio. Primeramente, recordamos que el Evangelio, ¿no es cierto?, fue para los judíos. Y encontramos que Dios en su voluntad tiene en mente también a los gentiles. Y a través de Pedro se abre la puerta, dándose inicio a través de un varón romano, un gentil, el cual su nombre era Cornelio. Y quiero aquí recordar algo importante, ¿no? Cuando el Señor habla tocante a que a Pedro se le entregaban las llaves. Bueno, la primera llave fue ocupada el día después de Pentecostés, y aquí se abre, aquí voy a decirlo, esto es
de entenderlo de esta forma. Aquí está Pedro ocupando ahora una segunda llave, porque viene ahora la administración para los gentiles. Y se da inicio con un varón que tiene también en la presencia de Dios haber sido considerado su forma de ser, su temor y aún más a la verdad en que él todo lo que cuanto hizo en bien de otros. Fíjate, el Señor lo consideró, entendiendo que nadie viene o es llamado por las obras. Pero vemos que ahí hay un antecedente en el cual a través de él viene ahora el que se abre la puerta a los gentiles. Bien, aquí la expresión, ¿no?, de Pedro es de reconocer el gran amor de Dios. Dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Y por qué he querido tomar al respecto? Para que sea para nosotros atender y poder, a la verdad que nadie va a entender jamás lo que es la mente del Señor, porque su mente es infinita, nuestra mente es finita, digamos, está por ahí. Pero a lo que quiero yo llegar, en que nuestro Señor tuvo un heraldo, a Juan, y la Escritura, la palabra de Dios, me lleva a relacionar esto hermoso a través de Mateo. Mateo también nos enseña la palabra del Señor al respecto, ¿no?, acerca de este heraldo. Mateo capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los dioses se ha acercado. Aquí vemos al heraldo abriendo el camino al Señor. ¿Por qué he querido tomar esta reseña bíblica? Porque aquí hay otra instancia. Pablo no tuvo ningún heraldo. A Pablo le tienen temor. Todo lo que se habla de Pablo era que tenía un mal testimonio. ¿Qué era lo que se oía decir de él? Decir que el que nos perseguía ahora nos predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y damos gracias a Dios, porque yo daba al principio de esta como abertura para entender mucho mejor la voluntad del Señor Dios en cuanto al Evangelio, en que antes que el siervo, el Mesías naciera, Dios ya lo había elegido para llevar la luz al Evangelio. Luego son los apóstoles, están los 12 hombres constituidos, ahí hay una acción por Judas, hay quien toma el lugar de Judas. Y bueno, pero ¿por qué tomaba acerca de Cornelio? Porque el Señor Dios es tan maravilloso. Porque ahora nosotros los gentiles necesitamos también una identificación a través de un varón que fue tomado también por el Señor, aun cuando sabemos que nuestra identificación plena está en Cristo céntrico, pero nosotros los gentiles también necesitábamos un apóstol. Y el Señor Dios tomó a este varón llamado Saulo para luego también manifestarle la gracia. Ahora, la palabra que nos lleva a esta enseñanza, a la palabra de Dios que tenemos, y Dios bendiga a nuestro hermano que con mucha claridad Él nos ha expuesto los versículos. Pero viene ahora el texto que lo va a confirmar, que está basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, está en el capítulo 9, versículos 20 y 21, que los voy a leer y dice textualmente así. Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Bueno, por eso que daba a entender yo que el Señor tuvo a Juan el Bautista como el heraldo que anunciaba a Cristo Jesús. Y la identificación de Pablo, encontramos que todo es nefasto. Todo se hablaba mal de él, había cierto más que temor. Yo creo que cuando se oía hablar el nombre de Saulo, porque recién el Señor Dios cambia, ¿no es cierto?, su identidad de ser un perseguidor, ahora su nombre pasa a ser Pablo, el cual, bueno, hay una historia maravillosa y gloriosa en lo que es la gracia del Señor. Bien, quiero al respecto recordar que cuando Pablo cuando él visita a Jerusalén, él tiene que presentarse en Jerusalén, ir a Jerusalén, porque él tiene que identificarse como un apartado, como un separado de parte del Señor. La razón, porque quien tenía solamente la claridad, quien había recibido de parte del Señor mismo para que le ungiese, para que la misericordia del Señor Dios plenamente fuese sobre la persona de Saulo, fue este varón temeroso de Dios llamado Ananías. A la verdad que Ananías no fue un heraldo, fue quien tiene solamente el conocimiento, porque nosotros no encontramos en ninguna parte en la Escritura en que Ananías salió a dar testimonio, para nada, sino que la referencia de Ananías es muy breve, hay una breve conversación con el Señor. Entonces Pablo, ahora él tiene que identificarse, manifestar lo que el Señor ha hecho. Y es la razón que nosotros nos encontramos en la enseñanza y que he querido yo también hacer una breve reseña al respecto, porque él tiene que identificarse que verdaderamente, porque lo único que vemos como testimonio en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versos 20-21, bueno, aquí se está dando testimonio. ¿Qué se hablaba de él? No se hablaban cosas en cuanto al Evangelio, a lo que él estaba realizando, en cuanto a la manifestación de la gracia de Dios sobre su vida, sino que todavía estaba en que el que los asolaba, el que los perseguía. Vale decir que hay que entender que había cierto temor, quizás me imagino que algunos pensaron que este iba como encubiertamente, pero él tiene, por cierto, ahora que defender un derecho que Dios le ha dado a través del Señor Jesús para que lleve el Evangelio a los gentiles. Entonces, al respecto, vemos que cuando Pablo por fin visitó Jerusalén, se encontró solamente con Pedro y Jacob. Aparte de eso, era relativamente desconocido por las iglesias en Judea, porque podemos nosotros esto compararlo de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña al respecto y que está señalado en el capítulo 1 de Gálatas, versos 21, 22, 28 y 24, dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ese es el testimonio que hay para la persona de este perseguidor. Ahora, para demostrar más su independencia a los demás apóstoles, Pablo remarca y enseña que él no visitó Jerusalén hasta al menos 3 años en que en él se había originado su convertimiento. Fue para conocer a Pedro en una visita personal. No era una visita oficial. El libro mismo hecho en el capítulo 9, versículos 26 al 31, nos da a nosotros esta pauta, cuando dice textualmente, cuando llegó a Jerusalén,
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, vemos aquí nosotros que Dios toma a Bernabé. Bernabé ya era parte de este ministerio. Pablo con anterioridad juntó a Bernabé, junto a Pablo, para dar inicio a lo que sería ahora el tener que llevar el mensaje a otras latitudes. Bernabé ya sabe quién es su compañero de milicia. Él sabe ciertamente el desarrollo que está dando Dios a través de la predicación, a través de ese conocimiento maravilloso que el Señor Dios le manifiesta a Pablo, y vemos nosotros que Bernabé fue quien intercede. Y creo que esto fue muy oportuno, porque había mucho temor acerca de la persona de Saulo. Y dice así: entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, porque estos procuraban matarle. Cuando se refiere a estos griegos, eran helenitas, judíos, que tenían el habla de los griegos. Y dice así la Escritura. Entonces, aquí viene un momento muy importante para la iglesia, porque el versículo 31 nos confirma algo muy maravilloso. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Vemos aquí nosotros entonces hay una conjugación, hay algo hermoso, glorioso. La razón, porque Pablo ahora está siendo por las hermanas iglesias de Judea, que eran Galilea y Samaria, todos ellos, como lo podemos ver nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, que las iglesias de Judea, Galilea y Samaria, aunque posiblemente habían varias iglesias locales en varias ciudades de estas tres provincias, a eso se refiere al respecto. Pero quiero avanzar ciertamente a lo que es la presencia de Pablo. Entonces, mientras estuvo allí, también vio a Jacobo, que era el hermano del Señor. Y su estancia con Pedro fue solo 15 días, nada suficiente como para un curso de instrucciones. Además, el texto indica que estuvo en pie, en perfecta igualdad con estos siervos del Señor. ¿Qué quiero referirme? Cuando dice en pie, vale decir, todo el conocimiento que tuvo Pedro, que tuvo Jacob y que tuvo ciertamente los apóstoles, estaban a la par al conocimiento que el Señor le había entregado a Pablo. Por eso que Pablo hace mención en el capítulo 1 de Gálatas, que el Evangelio él no lo recibió de segunda mano, él lo recibió directamente del Señor. Esto significa que este diálogo, esta estancia, que no fue más de 15 días, todo lo que se conversó al respecto en cuanto a la obra del Señor, todavía una coincidencia extraordinaria y maravillosa. La razón, porque el mismo conocimiento de los apóstoles, el Señor se lo había otorgado a este varón. Qué glorioso y qué maravilloso es el Señor al respecto. Bien, el texto en sí nos indica que después pasó mucho su tiempo, por los cuales pasó por las regiones de Siria y Cilicia, hasta el punto en que las iglesias de Judea, quiero reiterar, no le conocían, no tenían ciertamente al saber lo que ya Dios había obrado y actuado en su vida, pero luego nos encontramos que hay un acercamiento, es recibido dentro de la iglesia y él comienza ahora su misión de llevar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios. Creo que más adjuntamos a lo que es nuestra escuela dominical, creo que también nos hace bien a nuestras vidas espirituales. Y como el texto lo confirma
Dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Este varón llamado ya Pablo, él cuando se dirige a la sinagoga, y quiero al respecto también dar a conocer cierto significado en cuanto a la sinagoga, vamos a encontrarnos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en que hasta cuando no siento en su espíritu Pablo de volverse a los gentiles, que él luego lo expresa, él siempre al lugar donde llegaba y que había una sinagoga, ahí él estaba presente, siempre fue presente. Y quiero recordar lo siguiente, porque Pablo necesita él identificarse al respecto en que lo que él ha recibido, en lo que él tiene para entregar, está basado no en la ley, está basado en el conocimiento del Evangelio. Y es una de las tantas razones que Pablo tiene que situar primero su estadía con sus colaboradores en medio de la sinagoga. Bueno, la palabra sinagoga, que es una palabra griega y se compone de dos palabras, que es juntos y traer. Por lo tanto, significa juntarse, reunirse o congregarse, por lo consiguiente denota el lugar de reunión y que se usa en el Nuevo Testamento para denotar la congregación de los judíos. Vamos a ir a la Escritura, a la palabra de Dios, que nos confirma a través del libro de Lucas, en el capítulo 12, versículo 11, dice textualmente, pero quiero un poco antes centrar para complementar la enseñanza que tiene relación cuando Jesús habla acerca del que le confesara delante de los hombres. Entonces, dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo os habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os señalará en la misma hora lo que debéis decir. Aquí se denota la congregación de los judíos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 42, 43 y 44, también aquí se denota lo que era la congregación de los judíos. Dice así, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vamos viendo, se va complementando ciertamente al respecto lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. Es así que, como estamos hablando en cuanto a lo que era la finalidad de la sinagoga, vemos también nosotros que era el lugar de reunión. La palabra del Señor en el capítulo 7, en los primeros 5 versículos, vemos que hay una petición para el Señor. Y en ello se hace referencia a lo que era la sinagoga, que le era muy, muy cómodo a los judíos de ese tiempo. Ahora, quiero recordar que la sinagoga no viene solamente del tiempo de Jesús. La sinagoga viene del tiempo de lo que fue la oscuridad espiritual de Israel. Vale decir, en el tiempo después de Malaquías, ahí los judíos tuvieron, como ya estaban todos dispersos fuera, recordamos que esto tiene lugar en el tiempo de los macabeos, de Matatías. Ahí ya comienzan a juntarse los judíos. Pero lo que estoy yo dando a entender y a conocer, la importancia que era para los judíos. Por eso que el texto nos confirma que Pablo fue a los judíos. Pero detengámonos a la verdad, lo que era y significaba para los judíos juntarse, reunirse en la sinagoga, como lo es hoy para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Actualmente los judíos, todavía ellos se reúnen en las sinagogas y nosotros los cristianos nos reunimos en el templo. La finalidad es una sola para nosotros, es de invocar
el nombre del Señor, donde también es nuestro lugar de reunión, donde es el lugar donde somos exhortados, donde somos enseñados a través de la revelación gloriosa del Señor bendito. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 7, donde aquí se describe como el lugar de reunión para los judíos. Dice, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Que era importante, a la verdad, para los judíos, en que tuviesen el lugar de encuentro, el lugar de reunión. Y vemos que este centurión amaba no tanto a la nación, también amaba a ellos. Y él, hay que entender que de sus ingresos mismos, por eso es como quisieron tocar al Señor, ¿eh? Y es como diciéndole, misericordia, porque mira lo que Él hizo con nosotros. A la verdad, y yo que debo entender y recordar en que es bueno hacer obras. Es bueno hacer obras, y siempre lo voy a decir a través de mis predicaciones, ¿no? En que por las obras los hombres también van a ser juzgados. Así que, si uno hace obras buenas en bien de la obra del Señor, gloria a Dios. Y el Señor es pagador, pero nunca vamos a tener que decir, no, yo hice esto a favor, concédemelo. Creo que esto es bueno aclararlo, es bueno conversarlo a la iglesia, enseñarlo. Y Dios le bendiga a ustedes que hacen obras que ciertamente están todas insertas en el libro personal que cada uno tenemos. Dios les bendiga, hermano. Entonces, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque a través de las sinagogas también eran donde buscaban el conocimiento de Dios, donde se estudiaban las Santas Escrituras. Y volvemos nuevamente al capítulo 4. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con algo muy maravilloso y glorioso, porque el Señor mismo, Él va en su oportunidad y en esta instancia que yo voy a leer la Escritura es donde se cumple una profecía. Quiero reiterar que en estos versículos aquí se describe donde los judíos buscaban el conocimiento de Dios estudiando las Santas Escrituras. Nosotros nos reunimos en nuestra escuela dominical también. ¿Para qué? Para estudiar las Santas Escrituras que nos hacen también. Y aprovecho de decirle a los más, cuando este tiempo pase, hoy es como el eslogan, ¿no? Quédese en la casa. Yo, su pastor, le voy a decir, hermano, voy a ir dando voces, hermano, salgan de las casas porque hay que ir a alabar, hay que bendecir a Dios, porque esto se terminó. Y espero que este lugar, cuando ingresemos a esa primera reunión, todos nos sintamos felices y contentos. No vamos a venir a estudiar la Escritura en ese momento. Vamos a venir a glorificar, vamos a bendecir el nombre del Señor, porque Dios hizo misericordia con los nuestros. Así que Dios les bendiga, y es importante, vemos aquí el resultado de la sinagoga. Pablo inmediatamente después de su testimonio, él comienza la labor que el Señor Dios le había encomendado a través de Cristo Jesús y va a anunciar la manifestación de la gracia a los judíos. Alabado sea el Señor Dios por ello. Y vemos esto maravilloso y glorioso por la Escritura en el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice textualmente la palabra del Señor. Dice así, se refiere a Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. En el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo 2, encontramos algo muy similar, de acuerdo a la costumbre. Era la costumbre de los judíos. Alabado sea el Señor. Y dice así, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, me refiero a Jesús, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Es así que podemos nosotros entonces exaltar, bendecir y glorificar a Dios. Lo importante que fue también la sinagoga donde ellos se reunían para adquirir el conocimiento de Dios, estudiando, por cierto, en estos lugares ya determinados por Dios Altísimo. Es así también que la Escritura, la palabra del Señor Dios, nos lleva a la siguiente reflexión, que tiene que ver también con la labor del apóstol Pablo. Me detengo mucho en la palabra sinagoga porque el texto nos lleva que Pablo se fue a la sinagoga, y esa es la razón. Quiero darlo a entender que la palabra griega se compone de dos palabras: juntos y traer. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos la experiencia personal del apóstol Pablo. Dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantando, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que os teméis a Dios. Y vemos que aquí Pablo da una cátedra. Esto me hace recordar un paralelo de cuando el Señor ya había resucitado, cuando se le apareció a los dos varones que se volvían a su lugar natal, donde el Señor dice que también Él les abrió las Escrituras. Y aquí Pablo les está abriendo las Escrituras, donde comienza también a hacer un relato tan similar como el relato que también hizo Esteban. Y qué importante, por eso qué importante es, a través de la gracia del Señor, es ir a la lectura bíblica a ser exhortado. La razón, porque aquí se denota algo muy importante, que era el lugar de reunión. Y quiero reiterar, Dios bendiga, oh amado Dios, a mis hermanos en la fe, y que este pueblo ciertamente entienda que este es el lugar de reunión para nosotros, donde podemos estar más seguros, donde podemos estar nosotros llevados a la verdad, a la gracia del Señor, es aquí siendo exhortado. Así que Dios bendiga sus vidas espirituales y alabado sea el Señor por ello. Entonces, esto nos lleva ciertamente, qué importante, porque los judíos también buscaban el conocimiento, y el conocimiento es sabiduría, y Dios bendiga a nosotros, porque si nos allegamos al conocimiento de Dios, vaya que vamos a ser sabios en la Escritura, en la palabra de Dios, en estos tiempos que la Escritura nos narra acerca de la apostasía. Y la apostasía, quiero hacerlo recordar, la apostasía nace dentro de los templos y nace de aquellos que son faltos de conocimiento, que son faltos de la acción de la gracia de Dios, que ciertamente la presencia misma de Dios, el de haber nacido de lo alto, no tienen ciertamente el nacimiento nuevo. Y estos son llevados, como habla la Escritura, la palabra del Señor hace recordar que son llevados como el tamo. El tamo era un pasto seco que era llevado del viento para allá, el viento para acá. Y miren qué importante cuando nacimos de nuevo, porque Jesús lo dijo, que todo aquel que es nacido de nuevo es como el viento, no sabe de dónde viene y a dónde va. Ese es el nacimiento nuevo. Pero veamos lo que dice la Escritura acerca de aquello que se compara con el tamo. El tamo, quiero reiterar, una bola de pasto seco que iba para allá, el viento para allá lo llevaba, después
No, Dios les bendiga. Y busque la gracia del Señor Dios. Dentro de la palabra de Dios está todo manifestado y revelado para nosotros. Es así también en que la palabra del Señor nos lleva a comprender y entender que en Jerusalén había muchas sinagogas, las cuales pertenecían a varios grupos de judíos. Lo confirma siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 6, verso 9, leemos textualmente lo que el Espíritu de Dios nos llama. Entonces dice, se levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, porque no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Qué importante es entonces tener la sabiduría, la gracia, el conocimiento de Dios, porque aquí vemos, se levantaron de 3 escuelas, 3 grupos para a rebatirle a Esteban, pero Esteban, lleno del conocimiento, lleno de la gracia del Señor, podemos ver a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, en que no podían resistir a la sabiduría con que Esteban les hablaba. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Es lo que usted y yo necesitamos, especialmente en este tiempo donde debemos echar mano, bueno, si la Escritura habla que debemos echar mano a la vida eterna, pero echemos mano al conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Cuánto tiempo nos reunimos? ¿Cuánto tiempo nos congregamos? Nuestro patrimonio espiritual, ¿cómo está? Cuando llegamos al Señor no contábamos con un patrimonio espiritual, pero el Señor Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado la facilidad, la facultad, hermano, que en un lugar, y quiero centrarme a este lugar, este es un lugar es una población, es un lugar donde nos ha permitido Dios que este lugar, que es el templo, haya sido consagrado para Dios, donde nosotros tenemos que alcanzar la sabiduría, el conocimiento de Dios para alcanzar y lograr en el Señor que nuestro patrimonio espiritual sea pero excelente, glorioso y maravilloso. Yo me alegro en el Señor, me alegro de muchos padres, de muchos hermanos nuestros. Ya han terminado su curso superior, pero ahora están haciendo esfuerzo para que vayan a la universidad. Los están preparando para mañana, los están preparando para el futuro socioeconómico. Los están preparando para hacer un aporte también en la nación. ¿Por qué razón? Porque de aquí nacerán muchos profesionales. Pero a la verdad, nuestra profesión está basada en la Escritura, nuestra profesión está basada en el conocimiento. Así que Dios les bendiga, iglesia, y que pronto este tiempo pase, así como Pablo fue a la sinagoga. Usted venga al templo y alabe y bendiga y glorifique a Dios, porque en este lugar está la presencia de Dios para bendecirnos por su Espíritu y para bendecirnos con su gloriosa y bendita palabra, a quien yo doy honra y gloria ahora y siempre. Amén. Voy a orar, a rogar al Señor Dios para que esta enseñanza de la cual hemos podido participar sea motivo de bendición en nuestras vidas espirituales. Amado Padre eterno, mi Señor glorioso, toda vez que estamos en tu presencia, toda vez que somos exhortados, Señor Dios, qué importante es meditar y reflexionar con profundidad. Uno de los pasajes bíblicos que yo leía, mi Señor, acerca de como a Pablo le pedían y le rogaban porque deseaban que para la próxima semana, para sus siguientes días, también querían que Pablo les enseñase, que Pablo les exhortase. Así también, Señor Dios, pone ese espíritu en tu pueblo para llegar a tener un aprendizaje en el cual, Señor Dios, nuestro espíritu, nuestra alma se haya de contentar, Señor Dios, por lo que tú nos revelas por tu palabra. Agradezco este bien, Dios mío, que tienes para con nosotros por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nuestros hermanos también pronto ellos estarán cantando, alabando a Dios. Y me despido, hermano. Bendiciones. Dios sea con ustedes. Bendición, bendición.